¿Qué pasaría si el hijo del emperador más sabio de Roma se convirtiera en el monstruo más sanguinario de la historia? Esta no es una historia de ficción, es la biografía del hombre que destruyó el mayor imperio del mundo desde la arena de un coliseo, creyéndose un dios mientras Roma se desangraba a sus pies. 31 de diciembre del año 192. En los baños imperiales de Roma, un luchador estrangula al emperador más poderoso del mundo. Pero este no es el final de nuestra historia. Es apenas el comienzo de entender cómo un príncipe dorado se transformó en el gladiador que asesinó un imperio. Marco Aurelio fue el último emperador de la Edad Dorada romana, filósofo, guerrero, el hombre que escribió las Meditaciones mientras luchaba contra bárbaros en las fronteras del Danubio. Su muerte marcó el fin de la Pax Romana, esos casi 2 siglos de paz y prosperidad que convirtieron a Roma en la civilización más avanzada que el mundo había conocido. Pero hay algo que los libros de historia no te cuentan. Marco Aurelio cometió el error más grande de su vida. Rompió una tradición de 84 años y en lugar de adoptar al mejor candidato para sucederlo, le entregó el imperio a su hijo biológico, un joven de 18 años que llevaba la sangre de los Césares y la locura de los dioses. Su nombre era Lucio Helio Aurelio Cómodo. Y esta es la historia de cómo el primer emperador nacido en el poder absoluto se convirtió en el último emperador de la Roma dorada. Una historia de conspiraciones familiares, gladiadores cristianos, madres infames y un hombre que reescribió la realidad para convertirse en Hércules, hasta que la misma arena que lo adoraba se tragó su sangre imperial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente nacer en la cúspide del poder mundial? El 31 de agosto del año 161, en una villa a las afueras de Roma llamada Lanuvium, nació el primer bebé en la historia que vino al mundo siendo ya emperador. Cómodo no tuvo que conquistar nada, no tuvo que demostrar nada, no tuvo que luchar por nada. Nació con el mundo en sus manos. Y quizás esa fue su primera maldición. Roma en el año 161 era una máquina perfecta. 60 millones de personas vivían bajo las águilas romanas, desde las brumas de Escocia hasta los desiertos de Siria. 1 millón de habitantes llenaban las calles de la capital, donde los acueductos traían agua más pura que la de muchas ciudades modernas, donde las termas ofrecían lujos que no volverían a verse en Europa hasta el siglo XIX. Los caminos romanos conectaban un imperio tan vasto que un comerciante podía viajar desde Londres hasta Alejandría usando la misma moneda, hablando las mismas leyes, protegido por las mismas legiones. Pero en esa villa de Lanuvium sucedía algo extraordinario. Por primera vez en décadas, un emperador romano tenía un hijo biológico que lo sucedería. Los 5 emperadores anteriores, incluyendo Marco Aurelio, habían sido adoptados. Era un sistema que funcionaba. Adoptabas al mejor, al más preparado, al más digno. Pero Marco Aurelius rompió esa tradición dorada. Su bebé tenía algo que ningún emperador había tenido en casi un siglo. Era nacido en la púrpura, un príncipe de sangre real. La ironía es devastadora cuando conoces el final de la historia. Cómodo nació junto a un hermano gemelo llamado Tito Aurelio Fulvo Antonino, pero el gemelo murió a los 4 años, dejando a Cómodo como el único heredero directo. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O quizás el primer acto de una tragedia que ya estaba escrita en las estrellas? Los augures romanos creían firmemente en los presagios, y la muerte del gemelo debería haber sido una señal clara. Los dioses no querían 2 herederos, porque uno sería suficiente para destruir todo lo que Roma había construido. El bebé que dormía en esa cuna dorada de Lanuvium no era solo un príncipe, era una bomba de tiempo, porque por primera vez en la historia del Imperio Romano, alguien nacía sabiendo
que sería dueño del mundo sin tener que merecerlo. Y esa certeza, ese poder absoluto sin límites ni esfuerzo, iba a transformar al niño en algo que Roma no había visto jamás. Un emperador que creía ser un dios y que estaba dispuesto a demostrarlo en la arena de los gladiadores. ¿Qué haces cuando descubres que tu madre, la emperatriz de Roma, podría haber tenido una aventura con gladiadores? Esta es la pregunta que persiguió a Cómodo toda su vida, porque los rumores sobre Faustina la Menor no eran chismes de mercado, eran historias que se contaban en el mismo Senado romano. Faustina la Menor era oficialmente una de las mujeres más poderosas del imperio, hija del emperador Antonino Pío, esposa de Marco Aurelio, madre del futuro emperador. Su imagen aparecía en monedas de oro que circulaban desde Britania hasta Egipto, siempre retratada como la matrona perfecta, la madre ideal del pueblo romano. Pero si rascabas un poco más allá de esa fachada dorada, encontrabas una historia completamente diferente. Una historia que los historiadores antiguos contaron con lujo de detalles y que explica muchas cosas sobre lo que Cómodo se convertiría después. Los rumores comenzaron en Cayeta, un balneario imperial en la costa, donde Faustina pasaba largas temporadas. Según los cronistas de la época, la emperatriz tenía una debilidad especial por dos tipos de hombres: los marineros bronceados por el sol mediterráneo y los gladiadores que entrenaban en las arenas cercanas. No eran solo rumores de palacio. Casio Dion, uno de los historiadores más respetados de Roma, escribió que era generalmente conocido que Faustina elegía amantes entre marineros y gladiadores durante sus estancias en la costa. Pero aquí viene lo más escalofriante de toda esta historia. Cuando Marco Aurelio se enteró de estos rumores, consultó a los adivinos caldeos sobre qué hacer. La respuesta fue macabra. Debía matar al gladiador con quien supuestamente había estado su esposa, hacer que Faustina se bañara en su sangre y luego acostarse con ella. Solo así, decían los augures, podría acabar con la pasión impura de su esposa. Y según la historia augusta, Marco Aurelio siguió exactamente estas instrucciones. El resultado de esa unión ritual fue Cómodo, un niño concebido según la superstición romana, después de que su madre se bañara en sangre de gladiador. Coincidencia que Cómodo se obsesionara después con la arena. Los romanos no creían en coincidencias, creían que los dioses hablaban a través de presagios, y este presagio era cristalino. El futuro emperador llevaría en su sangre la marca del anfiteatro. Cuando años después, Cómodo entró por primera vez en el Coliseo, no como espectador, sino como luchador, muchos recordaron esta historia y pensaron que el destino se estaba cumpliendo al pie de la letra. ¿Qué ve un médico cuando examina a un futuro emperador de 5 años? Galeno de Pérgamo, el médico más famoso del mundo antiguo, tuvo la respuesta a esa pregunta y no le gustó lo que vio. Galeno no era un médico cualquiera, era un genio que revolucionó la medicina occidental. Un hombre cuyas teorías sobre anatomía se enseñarían en las universidades europeas hasta el Renacimiento. Pero antes de ser el médico de emperadores, había sido el médico de gladiadores en Pérgamo. Conocía la violencia. Había visto cómo los hombres reaccionaban ante el dolor, ante la sangre, ante el poder de vida y muerte. Y cuando Marco Aurelio le encargó cuidar la salud de su hijo pequeño, Galeno trajo toda esa experiencia consigo. Los archivos médicos de la época no han sobrevivido, pero las referencias indirectas en los textos de Galeno sugieren algo inquietante. El médico trataba a Cómodo por enfermedades comunes de la infancia, pero también dejó comentarios crípticos sobre el temperamento del niño. Un médico que había visto gladiadores morir no se impresionaba fácilmente, pero algo en el comportamiento de ese príncipe de 5 años le causaba suficiente preocupación como para documentarla.
Los historiadores posteriores relataron episodios específicos que Galeno pudo haber presenciado, como cuando Cómodo, siendo apenas un niño, ordenó la ejecución de un esclavo porque su baño no estaba a la temperatura correcta, o cuando mostró una fascinación morbosa por las heridas de los gladiadores que Marco Aurelio llevaba ocasionalmente al palacio para exhibiciones privadas. Galeno, con su experiencia en la arena de Pérgamo, reconocía las señales. Había visto ese mismo brillo en los ojos de luchadores que disfrutaban demasiado el momento de matar. Pero quizás lo más revelador es lo que Galeno no escribió. En todos sus tratados médicos, en todas sus descripciones de pacientes imperiales, hay un silencio ensordecedor sobre el futuro emperador. Un médico que documentaba obsesivamente todos sus casos, que escribía sobre cada síntoma y cada tratamiento, guardó un silencio absoluto sobre los años que pasó cuidando la salud del heredero del imperio. ¿Era discreción profesional o era algo más siniestro? Cuando conoces el final de la historia de Cómodo, ese silencio de Galeno se vuelve escalofriante, porque tal vez el médico más brillante de la época había visto algo en ese niño que era demasiado terrible para ponerlo por escrito. La tragedia es que Galeno tenía el conocimiento y la experiencia para diagnosticar lo que estaba mal con el futuro emperador. Pero en el mundo antiguo no se podía curar a un príncipe de ser un psicópata. Solo se podía observar, documentar en silencio y esperar que los dioses fueran misericordiosos con Roma. Los dioses, como sabemos ahora, no lo fueron. ¿Qué le pasa a un niño de 11 años cuando ve por primera vez cómo se tortura a un prisionero bárbaro? Cómodo tuvo la respuesta a esa pregunta en el año 172, cuando Marco Aurelio lo llevó a Carnuntum, el cuartel general romano en la frontera del Danubio, en plena guerra contra las tribus germánicas. Carnuntum no era Roma, era una fortaleza militar donde la filosofía estoica de Marco Aurelio se encontraba con la realidad brutal de mantener las fronteras del imperio. Aquí, el emperador filósofo que escribía sobre la virtud y la moderación tenía que tomar decisiones sobre cuántos prisioneros ejecutar, cuántos esclavizar, cuántas aldeas quemar. Y su hijo de 11 años estaba allí para verlo todo, para aprender lo que significaba ser emperador. Las guerras marcománicas no eran conflictos caballerescos, eran guerras de exterminio. Los marcomanos, cuados y sármatas no luchaban según las reglas romanas de guerra civilizada. Practicaban sacrificios humanos, torturaban prisioneros, atacaban civiles. Y Roma respondía con la misma moneda, pero de manera sistemática, industrial, eficiente. Los campamentos romanos se llenaban regularmente de prisioneros que iban a ser interrogados, ejecutados o vendidos como esclavos. Y Cómodo estaba allí observando cómo funcionaba realmente el imperio más civilizado del mundo. Los oficiales veteranos de Marco Aurelio dejaron testimonios indirectos sobre el comportamiento del joven príncipe durante estas campañas. Mencionan su curiosidad inusual por los métodos de interrogatorio, su fascinación por las armas bárbaras capturadas, su aparente falta de horror ante escenas que perturbaban incluso a soldados endurecidos. Un niño normal de 11 años habría tenido pesadillas. Cómodo parecía energizarse con cada nueva exhibición de violencia. El momento que más impactó a los observadores fue cuando Cómodo presenció su primera ejecución masiva. Era costumbre romana ejecutar a los líderes bárbaros capturados de manera pública, como advertencia para otros enemigos del imperio. Marco Aurelio, siguiendo el protocolo, ordenó crucificar a varios jefes marcomanos en las afueras del campamento. Mientras los demás niños, hijos de oficiales que también estaban en el campamento, apartaban la mirada o lloraban, Cómodo se acercó más. Quería ver mejor. Quería entender exactamente cómo funcionaba la crucifixión, cuánto tardaban en morir,
qué sonidos hacían. Esta educación en la violencia no fue accidental. Marco Aurelio creía genuinamente que su hijo necesitaba entender la realidad del poder imperial, pero no calculó el efecto psicológico que tendría en un niño que ya mostraba tendencias preocupantes. En lugar de enseñarle a Cómodo que la violencia era una herramienta necesaria, pero lamentable del gobierno, le enseñó que la violencia era normal, esperada, incluso entretenida. Cuando años después Cómodo convirtió la violencia en espectáculo público, estaba simplemente aplicando las lecciones que había aprendido en las orillas del Danubio. El título de Germanicus, que recibió Cómodo durante estas campañas, era puramente ceremonial. Un niño de 11 años no conquista tribus bárbaras. Pero el título marcó algo mucho más significativo: el momento en que Cómodo aprendió que el poder imperial se basaba fundamentalmente en la capacidad de matar, y que esa capacidad podía ser no solo necesaria, sino placentera. ¿Qué experiencia religiosa puede transformar a un adolescente en alguien que se cree la reencarnación de un dios? La respuesta está en una ceremonia secreta que ocurrió en el año 176, cuando Cómodo tenía 15 años, en un lugar llamado Eleusis, cerca de Atenas. Los misterios de Eleusis eran el secreto religioso mejor guardado del mundo antiguo. Durante más de 1000 años, miles de personas habían sido iniciadas en estos rituales, incluyendo a Platón, Cicerón y varios emperadores romanos. Pero nadie, absolutamente nadie, había revelado jamás lo que realmente ocurría durante la iniciación. El secreto estaba protegido por la pena de muerte, y la amenaza era real. Incluso siglos después, cuando el cristianismo destruyó la mayoría de cultos paganos, los detalles de Eleusis siguieron siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que la iniciación involucraba algún tipo de experiencia visionaria intensa. Los iniciados describían haber visto a los dioses, haber experimentado la muerte y el renacimiento, haber entendido los secretos fundamentales del universo. Los estudiosos modernos creen que parte de la experiencia incluía el consumo de ergot, un hongo psicodélico que crecía en los cereales sagrados de Deméter. En términos modernos, estamos hablando de un viaje psicodélico religioso supervisado por sacerdotes expertos. Marco Aurelio llevó a su hijo a Eleusis durante su gran tour por las provincias orientales del imperio. Era la primera vez que padre e hijo compartían una experiencia espiritual profunda. Para Marco Aurelio, estoico y racional, la iniciación probablemente fue una experiencia interesante, pero controlada. Para Cómodo, un adolescente con tendencias megalómanas preexistentes, fue mucho más que eso. Los cambios en Cómodo después de Eleusis fueron sutiles pero notables. Comenzó a hacer referencias más frecuentes a su naturaleza divina, a hablar de sueños proféticos, a mostrar una confianza nueva en su destino excepcional. Los cortesanos del palacio notaron que el joven príncipe parecía más intenso, más convencido de su propia importancia cósmica, más dispuesto a creer que las reglas normales no se aplicaban a él. La tragedia es que los misterios de Eleusis estaban diseñados para enseñar humildad. La experiencia visionaria mostraba a los iniciados que eran parte de algo más grande que ellos mismos, que la vida y la muerte eran ciclos naturales, que incluso los poderosos eran mortales. Pero Cómodo interpretó la experiencia de manera completamente opuesta. En lugar de ver su lugar humilde en el cosmos, vio su centralidad divina en él. En lugar de entender que era mortal como todos los demás, entendió que era diferente, especial, elegido por los dioses. Cuando años después Cómodo comenzó a proclamarse públicamente como la reencarnación de Hércules, muchos recordaron esa tarde en Eleusis. Habían visto el momento exacto en que un príncipe problemático había cruzado la línea hacia la locura divina.
Los misterios de Eleusis le habían mostrado los secretos del universo, y él había decidido que el secreto principal era que él mismo era un dios. ¿Cómo reacciona el Senado romano cuando un adolescente de 15 años se convierte en su superior jerárquico? La respuesta llegó en el año 177, cuando Cómodo fue nombrado cónsul, convirtiéndose en el magistrado más joven en la historia de Roma, y dando la primera muestra pública de lo que vendría después. El consulado era el cargo más prestigioso de la República Romana, incluso bajo el imperio. Los cónsules tradicionales eran hombres de al menos 30 años, con décadas de experiencia militar y política que habían escalado todos los peldaños del cursus honorum. Cómodo saltó directamente al tope de la pirámide política sin haber ocupado ningún cargo menor, sin haber comandado una sola legión, sin haber administrado ni siquiera una pequeña provincia. La ceremonia de investidura fue un espectáculo surreal. Cómodo, que aún no había terminado de cambiar la voz, se presentó ante el Senado vestido con la toga praetexta bordeada de púrpura, llevando los fases consulares que simbolizaban su poder de vida y muerte sobre cualquier ciudadano romano. Los senadores, hombres que habían dedicado toda su vida a servir al Estado, tuvieron que postrarse ante un adolescente que estaba allí únicamente por haber nacido en la familia correcta. Las fuentes históricas describen la atmósfera en el Senado durante los primeros discursos de Cómodo. Había una tensión palpable, una sensación de que algo fundamental había cambiado en el orden natural de Roma. Los senadores veteranos intercambiaban miradas incómodas cuando el joven cónsul hablaba con la arrogancia de alguien que nunca había tenido que ganarse el respeto. No era solo que fuera joven, era que parecía completamente ajeno a la tradición y dignitas que habían definido el cargo consular durante siglos. Pero lo más preocupante para los observadores atentos no era la inexperiencia de Cómodo, sino su aparente desprecio por las formas tradicionales de hacer las cosas. Cuando debía consultar con senadores experimentados, tomaba decisiones unilaterales. Cuando debía mostrar la moderación apropiada de un magistrado romano, exhibía una confianza que bordeaba la arrogancia. Cuando debía demostrar respeto por las instituciones republicanas, actuaba como si esas instituciones existieran para servirlo a él, no al revés. El nombramiento como cónsul fue seguido inmediatamente por el título de Augustus, convirtiendo a Cómodo oficialmente en coemperador junto a su padre. Era un movimiento político calculado por Marco Aurelio, quien enfrentaba rebeliones en las provincias orientales y necesitaba asegurar la sucesión. Pero también fue el momento en que Roma perdió oficialmente su último emperador ciudadano. A partir del 177, el imperio tendría un emperador que había nacido creyendo que el poder era su derecho natural, no una responsabilidad sagrada hacia el pueblo romano. Los historiadores posteriores marcarían este consulado como el momento en que comenzó realmente la decadencia del Imperio Romano. No porque Cómodo fuera particularmente destructivo a los 15 años, sino porque representaba algo nuevo y peligroso. Un emperador que veía el poder como entretenimiento personal en lugar de servicio público. Y cuando alguien con esa mentalidad controla las vidas de 60 millones de personas, el entretenimiento personal puede convertirse rápidamente en una pesadilla colectiva. ¿Qué haces cuando heredas la guerra más importante de tu padre y decides abandonarla el mismo día que él muere? Esta es la historia de la primera gran decisión de Cómodo como emperador único. Una decisión que reveló exactamente qué tipo de líder sería. El 17 de marzo del año 180, en una tienda militar a orillas del Danubio, Marco Aurelio murió después de casi 20 años, luchando contra las tribus bárbaras. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron dirigidas a sus soldados. Vayan hacia el sol naciente, porque yo ya me estoy poniendo.
Era una metáfora sobre pasar el poder a su hijo, pero también una profecía involuntaria sobre el fin de la Edad Dorada romana. Cómodo tenía 18 años cuando se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. A esa edad, Alejandro Magno ya había aplastado una rebelión en Tracia. Julio César había sobrevivido a las proscripciones de Sila y comenzado su carrera política. Augusto había empezado a vengar el asesinato de César. Pero Cómodo no tenía la menor intención de seguir los pasos de estos gigantes de la historia. Su primera decisión imperial fue tan reveladora como devastadora: abandonar inmediatamente todas las conquistas de su padre y regresar a Roma. Las guerras marcománicas estaban prácticamente ganadas. Después de décadas de lucha, las tribus germánicas estaban quebradas, sus líderes muertos o exiliados, sus territorios listos para convertirse en nuevas provincias romanas. Los generales de Marco Aurelio habían preparado mapas detallados de las futuras colonias. Habían identificado las mejores tierras para veteranos romanos. Habían calculado los impuestos que generarían estas nuevas conquistas. Solo faltaba el golpe final. Tal vez 6 meses más de campaña. Cómodo lo abandonó todo. En una sola reunión con sus generales deshizo 20 años de guerra, sacrificio y estrategia imperial. Los términos de paz que ofreció a los bárbaros eran tan generosos que los propios enemigos sospecharon una trampa. Roma devolvía territorios conquistados, liberaba prisioneros sin rescate, se comprometía a pagar subsidios a las tribus que habían estado al borde de la extinción. Los veteranos que habían perdido amigos en esas guerras no podían creer lo que estaban escuchando. La reacción de los soldados fue inmediata y reveladora. Por primera vez en décadas, comenzaron a desertar en masa. No porque fueran cobardes, sino porque no podían entender para qué habían estado luchando si todo iba a ser regalado al final. Las legiones de Germania, Britania y Dacia empezaron a reportar problemas de disciplina. Algunos desertores se convirtieron en bandidos, atacando las mismas rutas comerciales que habían protegido como soldados. El mensaje era claro: si el emperador no creía que valía la pena luchar por Roma, ¿por qué deberían hacerlo ellos? Pero para Cómodo, la decisión era perfectamente lógica. Las campañas militares eran aburridas, peligrosas e incómodas. Roma, por el contrario, ofrecía todos los placeres que un joven emperador podía desear: los mejores vinos, las mujeres más hermosas, los espectáculos más emocionantes, el poder absoluto sin las molestias de justificarlo. ¿Por qué desperdiciar tiempo conquistando pantanos germánicos cuando podías estar disfrutando de los lujos imperiales en el Palatino? Esta primera traición estableció el patrón que definiría todo el reinado de Cómodo: sacrificar los intereses de Roma por sus placeres personales. Pero también reveló algo más siniestro. Cómodo no abandonó las guerras porque fuera pacifista. Las abandonó porque había encontrado una forma de violencia mucho más emocionante que las batallas reales. La violencia como espectáculo, la muerte como entretenimiento, el poder como performance. El Coliseo le ofrecía todo lo que necesitaba para alimentar sus fantasías de omnipotencia, sin los riesgos reales de las campañas militares. ¿Qué pasa cuando un emperador de 18 años decide que gobernar es aburrido y prefiere delegar el poder en sus favoritos personales? La respuesta es una de las historias más escalofriantes de corrupción y manipulación en la historia romana. La era de los 3 hombres que realmente gobernaron el imperio mientras Cómodo jugaba a ser gladiador. Sauterus fue el primero. Un liberto de Nicomedia que había llegado a Roma como esclavo y había conseguido acceso al círculo íntimo de Cómodo a través de una combinación de astucia, adulación y, según los rumores, favores sexuales. En cualquier corte normal, Sauterus habría sido un sirviente menor.
En la Roma de Cómodo se convirtió en el hombre que decidía quién podía ver al emperador, qué asuntos llegaban a su atención, qué decisiones se tomaban en nombre del imperio. El poder de Sauterus era absoluto pero invisible. Técnicamente, seguía siendo un liberto sin cargo oficial. En la práctica, era el primer ministro de facto del imperio más poderoso del mundo. Los senadores que habían servido a Roma durante décadas tenían que sobornarlo para conseguir audiencias con Cómodo. Los generales que habían conquistado provincias enteras tenían que humillarse ante este ex esclavo para obtener nuevos comandos. La humillación era sistemática y deliberada. Cómodo disfrutaba viendo cómo la aristocracia romana se arrastraba ante sus favoritos. Sauterus cometió el error de creerse intocable. Empezó a actuar con una arrogancia que ofendía incluso a Cómodo. Rechazaba reuniones con senadores importantes, tomaba decisiones militares sin consultar al emperador, acumulaba riquezas que rivalizaban con las de familias patricias centenarias. Su caída fue tan rápida como su ascenso. En el año 182 apareció muerto en sus aposentos. Oficialmente fue un accidente. Extraoficialmente, todo el mundo sabía que había sido asesinado por orden de alguien muy poderoso. El reemplazo de Sauterus fue Tigidio Perennis, un pretoriano que entendía mejor las reglas del juego imperial. Perennis no cometió el error de humillar a Cómodo públicamente. En lugar de eso, se convirtió en el facilitador perfecto de todos los caprichos imperiales. ¿Cómodo quería más dinero para sus espectáculos? Perennis vendía cargos públicos al mejor postor. ¿Cómodo quería eliminar enemigos potenciales? Perennis organizaba accidentes convenientes. ¿Cómodo quería justificar sus excentricidades? Perennis inventaba amenazas conspiratarias que requerían medidas extraordinarias. Bajo Perennis, la corrupción se sistematizó. Consulados, pretorios, gobiernos provinciales, comandos militares, todo tenía un precio. El Senado romano, que había gobernado un imperio durante siglos, se convirtió en una casa de subastas, donde los cargos públicos se vendían al mejor postor. Los soldados empezaron a notar que sus oficiales habían comprado sus posiciones en lugar de ganarlas por mérito. La disciplina militar, base del poder romano, comenzó a desmoronarse. Perennis duró 3 años antes de que su propia codicia lo destruyera. En el año 185, las tropas británicas se amotinaron contra oficiales que habían comprado sus cargos y amenazaron con marchar sobre Roma. Cómodo, asustado por la posibilidad de una guerra civil, sacrificó a Perennis para apaciguar a los soldados. La ejecución fue pública y brutal. El hombre que había gobernado el imperio en la sombra fue descuartizado en el Coliseo como entretenimiento popular. El tercero y más exitoso de estos ministros de la muerte fue Marco Aurelio Cleander, un frigio que entendió que la clave para sobrevivir en la corte de Cómodo era nunca competir con el emperador por atención pública. Cleander perfeccionó el arte de ser indispensable sin ser visible. Mientras Cómodo se exhibía en la arena, Cleander manejaba discretamente cada aspecto del gobierno imperial. Cleander convirtió Roma en el primer estado corporativo de la historia. Todo se podía comprar: ciudadanía romana, exenciones de impuestos, perdones judiciales, contratos gubernamentales. Estableció una red de agentes que operaba desde Britania hasta Egipto, identificando personas dispuestas a pagar por favores imperiales. Los ingresos de esta operación no iban al tesoro público, sino directamente a cuentas privadas controladas por Cleander y presumiblemente compartidas con Cómodo. La caída de Cleander llegó en el año 190, cuando una crisis de grano artificial, que él mismo había orquestado para maximizar ganancias, provocó disturbios masivos en Roma. El pueblo hambriento no atacó al emperador, sino al hombre que sabían que realmente controlaba el suministro de alimentos.
Cómodo, enfrentado a la posibilidad de una revolución popular, hizo lo que siempre hacía: sacrificó a su subordinado para salvar su propia piel. Estos tres hombres no fueron accidentes o aberraciones. Fueron la consecuencia lógica de tener un emperador que veía el gobierno como un obstáculo para sus entretenimientos personales. Cada uno de ellos gobernó el imperio más poderoso del mundo, mientras su supuesto líder jugaba con espadas y leones en un anfiteatro. Y cada uno de ellos demostró que cuando el poder real se divorcia del poder oficial, el resultado inevitable es la corrupción total del sistema, que lleva a una princesa romana a intentar asesinar a su propio hermano. La historia de Annia Lucila es la historia de una mujer que vio lo que Cómodo se estaba convirtiendo y decidió que el fratricidio era preferible al fin de Roma. Lucila no era una conspiradora amateur. Era una mujer que había sido emperatriz de facto durante el reinado de Lucio Vero, que había manejado la política imperial durante las campañas orientales, que entendía mejor que nadie cómo funcionaba realmente el poder en Roma. Cuando miraba a su hermano menor, no veía a un joven emperador con excentricidades menores. Veía el fin de todo lo que su familia había construido durante casi un siglo. La conspiración comenzó a gestarse en el año 181, apenas un año después de que Cómodo se convirtiera en emperador único. Los primeros signos de alarma habían sido evidentes para cualquiera que prestara atención: el abandono de las guerras del Danubio, la elevación de Sauterus, los primeros experimentos con gladiadores en espectáculos privados. Pero lo que realmente alarmó a Lucila fue algo más sutil y más peligroso. Cómodo empezaba a hablar de sí mismo como si fuera divino. Lucila entendía la diferencia entre la deificación post-mortem, una tradición romana respetable, y la autodeificación de un emperador vivo, algo que solo habían intentado locos como Calígula. Cuando escuchó a Cómodo hacer referencias casuales a su naturaleza heroica y su parentesco con los dioses, supo que Roma estaba en peligro. No era solo que su hermano fuera cruel o incompetente, era que estaba perdiendo contacto con la realidad de manera fundamental. La conspiración de 182 fue sofisticada y ambiciosa. Lucila había reunido a senadores respetados, oficiales pretorianos experimentados, incluso miembros de otras familias imperiales. El plan era simple pero efectivo. Cómodo sería asesinado cuando entrara al Coliseo, el lugar donde se sentía más seguro y más poderoso. La ironía era deliberada. El hombre que había convertido la arena en su templo personal moriría allí como cualquier gladiador. El ejecutor elegido fue Claudio Pompeyano Quintiano, sobrino de Lucila y miembro de una de las familias más respetadas de Roma. Quintiano era la elección perfecta: joven, valiente, con acceso garantizado al palco imperial. El plan requería precisión militar. Quintiano esperaría hasta que Cómodo estuviera distraído por los espectáculos, se acercaría con el pretexto de saludar al emperador y lo apuñalaría antes de que los guardias pudieran reaccionar. Pero Quintiano cometió el error que destruyó toda la conspiración. En el momento crucial, en lugar de atacar rápida y silenciosamente, levantó su daga y gritó: «Esto es lo que te envía el Senado». Era una declaración política, un intento de darle dignidad republicana al magnicidio. También fue una sentencia de muerte para todos los conspiradores, porque dio a los pretorianos tiempo suficiente para capturarlo antes de que pudiera completar el asesinato. La reacción de Cómodo fue reveladora. No mostró miedo ni shock, sino una furia fría y calculada que aterrorizó incluso a sus guardias más experimentados. Durante los interrogatorios que siguieron, mostró un conocimiento detallado de técnicas de tortura que ningún emperador romano había demostrado jamás públicamente. No se limitó a ordenar ejecuciones, quería participar personalmente en los castigos.
Las ejecuciones se extendieron durante meses. No solo murieron los conspiradores directos, sino cualquiera que hubiera mostrado simpatía por la causa republicana, cualquiera que hubiera criticado las excentricidades imperiales, cualquiera que representara una amenaza potencial para el nuevo orden que Cómodo estaba estableciendo. El Senado perdió a algunos de sus miembros más respetados. El ejército perdió oficiales veteranos. La aristocracia romana aprendió una lección que no olvidaría. Criticar al emperador no era solo traición política, sino herejía religiosa. Lucila fue la última en morir, y su ejecución fue deliberadamente humillante. En lugar de permitirle el suicidio honorable tradicional de la aristocracia romana, Cómodo la envió al exilio en la isla de Capri, donde vivió en condiciones degradantes durante meses antes de ser finalmente estrangulada por órdenes imperiales. El mensaje era claro. Ni siquiera la sangre imperial garantizaba una muerte digna si te oponías al nuevo dios emperador. Pero la conspiración de Lucila tuvo un efecto no intencionado que cambió para siempre la psicología de Cómodo. Hasta ese momento, había sido un emperador perezoso y autoindulgente. Después del intento de asesinato, se convirtió en algo mucho más peligroso. Un paranoico con poder absoluto que había probado sangre y había descubierto que le gustaba. La hermana que intentó salvar Roma de su hermano loco inadvertidamente lo convirtió en el monstruo que todos recordarían. ¿En qué momento exacto un emperador romano decide que ya no es suficientemente humano? Para Cómodo, ese momento llegó en el año 190, cuando tenía 29 años y había descubierto que gobernar 60 millones de personas era menos emocionante que pretender ser un dios. La transformación no fue súbita. Había comenzado años antes, con comentarios casuales sobre su naturaleza especial, con estatuas que lo mostraban ligeramente más heroico que la realidad, con ceremonias que enfatizaban su conexión divina. Pero en el 190 algo cambió fundamentalmente. Cómodo dejó de pretender ser un emperador inspirado por los dioses y comenzó a declarar abiertamente que él mismo era un dios. El catalizador fue probablemente una combinación de factores: los efectos a largo plazo de los misterios de Eleusis, la paranoia desarrollada después de la conspiración de Lucila, el aislamiento creciente de la realidad causado por años de adulación constante y, tal vez lo más importante, el descubrimiento de que las multitudes del Coliseo lo adoraban literalmente cuando aparecía vestido como un héroe mítico. La primera manifestación pública de su nueva identidad fue la serie de estatuas que ordenó erigir en Roma. No eran retratos imperiales tradicionales, sino representaciones explícitas de Cómodo como Hércules. La más famosa, cuyo busto sobrevive en el Museo Capitolino, lo muestra con la piel del león de Nemea sobre la cabeza, sosteniendo la clava de Hércules y las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Pero la estatua contaba una historia más compleja de lo que parecía a primera vista. Algunos historiadores del arte han sugerido que el escultor, protegido por la ceguera vanidosa de su cliente, creó deliberadamente una sátira. La cara de Hércules Cómodo es suave y afeminada, sin las cicatrices de batalla que habrían marcado a un héroe real. Los músculos están hinchados, pero no definidos, como los de alguien que hace ejercicio en un gimnasio privado, pero nunca ha luchado realmente. Los ojos tienen una expresión vacía que sugiere más narcisismo que heroísmo. Si el escultor estaba haciendo una broma cruel, Cómodo no la entendió. Ordenó copias de la estatua para todo el imperio, estableciendo un culto oficial a su persona divina. Los gobernadores provinciales recibieron instrucciones detalladas sobre ceremonias que debían realizar en honor del Hércules romano. Las legiones añadieron oraciones a Cómodo Hércules en sus rituales militares.
Por primera vez en la historia romana, un emperador vivo exigía adoración religiosa sistemática. La reacción del Senado fue una mezcla de horror y cálculo político. Privadamente, los senadores consideraban que Cómodo había cruzado definitivamente la línea hacia la locura. Públicamente, compitieron entre ellos para crear los honores más elaborados para el nuevo dios emperador. Algunos propusieron renombrar Roma como Ciudad de Cómodo. Otros sugirieron cambiar el calendario para que todos los meses llevaran nombres relacionados con el emperador. La adulación se volvió tan absurda que incluso los ciudadanos comunes comenzaron a notar la desconexión entre la realidad y la propaganda oficial. Pero hubo un grupo que tomó en serio la transformación divina de Cómodo: los gladiadores y las multitudes del anfiteatro. Para los esclavos condenados a muerte en la arena, un emperador que se presentaba como uno de ellos era genuinamente revolucionario. Para las masas urbanas que vivían de entretenimientos públicos, un emperador que participaba personalmente en los espectáculos era infinitamente más emocionante que uno que simplemente los observaba desde el palco imperial. Esta aprobación popular reforzó la nueva identidad de Cómodo. Había encontrado una audiencia que realmente creía en su divinidad, que lo vitoreaba cuando mataba leones, que gritaba «Hércules» cuando levantaba su clava ensangrentada. En la arena, rodeado de cadáveres de animales y gladiadores derrotados, Cómodo finalmente se sentía como el dios que creía ser. El momento simbólico de su transformación completa llegó durante una ceremonia en el Coliseo, donde Cómodo apareció públicamente vestido con todos los atributos de Hércules. No era una actuación teatral ni una representación simbólica. Era una declaración religiosa. El emperador de Roma afirmaba ser literalmente la reencarnación del hijo de Júpiter, el mayor héroe de la mitología clásica. Las multitudes rugieron su aprobación, pero muchos observadores notaron algo escalofriante en esa ovación. No sonaba como ciudadanos aplaudiendo a su emperador. Sonaba como fanáticos adorando a su dios. Y los dioses, como cualquier romano educado sabía, eran peligrosos, caprichosos y mortalmente ofendidos por cualquier cosa que interpretaran como falta de respeto. Cómodo había dejado de ser un mal emperador para convertirse en algo mucho más aterrador. Un dios loco con poder absoluto sobre la vida y la muerte de millones de personas. La transformación estaba completa. El niño que había nacido en la púrpura imperial se había convertido en algo que Roma nunca había visto. Un emperador que genuinamente creía en su propia divinidad y tenía el poder para obligar al mundo a compartir su delirio. Lo que vendría después sería la consecuencia lógica de esa transformación. Si Cómodo era realmente Hércules, entonces Roma era su arena personal y todos sus habitantes eran gladiadores esperando su turno para morir por su entretenimiento.